El pecho de Aristócrata apenas se elevaba. Sus ojos, antes orgullosos, estaban vidriosos y derrotados. No hay nada más que hacer, Dr. Anthony. La infección es resistente a todos los antibióticos. Su cuerpo ya no responde. 3 veterinarios, los mejores del país, y todos repiten lo mismo, como un requiem. Con permiso, patrón. Yo puedo curar al caballo. Tú ni siquiera terminaste la primaria y ahora resulta que eres veterinaria. No hagas perder el tiempo al doctor. El doctor Anthony apretó los puños. No soportaba la burla, pero la desesperación le quemaba más hondo. No sé leer libros de medicina, pero conozco las plantas de mi tierra. Déjeme intentarlo. Por el caballo. Nada tiene sentido ya, pero si hay una posibilidad, por mínima que sea, está bien, María. Haz lo que tengas que hacer, pero que nadie sepa que yo autoricé esto. Así, en el silencio polvoriento del establo, se selló un pacto que nadie creía posible, la sabiduría ancestral contra la ciencia derrotada. María entró a su cuarto, abrió la maleta de cartón que trajo de Oaxaca y sacó un manojo de hierbas secas. Mi abuela decía que la corteza de cuachalalate limpia la sangre y el estafiate saca la infección. En la cocina del personal, doña Sofía y 2 sirvientas detuvieron sus quehaceres para observar con desprecio. Miren, la curandera ya va a hacer sus brujerías. En vez de trapear, prepara menjunjes. María no levantó la vista. Sus dedos morenos machacaban las hojas con una cadencia que venía de siglos. No es brujería, doña Sofía. Es medicina que mi pueblo ha usado por generaciones. Terminó de mezclar las hierbas con agua caliente y vertió el líquido oscuro en una botella. En el establo, María se arrodilló junto a Aristócrata. Con una mano le acarició el cuello y con la otra aplicó la pasta verde sobre la herida. Desde la puerta, el doctor Anthony observaba en silencio, los brazos cruzados y el ceño fruncido. María vertió un poco de la infusión en el hocico del caballo. Él, apenas sin fuerzas, tragó con dificultad. Pasaron 48 horas. En la penumbra del establo, Aristócrata levantó la cabeza por primera vez en días. Está respondiendo. La hinchazón bajó un poco. Mi abuela no se equivocaba. María repitió el tratamiento 3 veces al día, sin falta, bajo la mirada esquiva de los sirvientes. Parece menos débil, pero podría ser solo el curso natural de la enfermedad. No me atrevo a creer. Hierbas, Dr. Anthony. Esto es pseudociencia. Usted es médico. No puede avalar este disparate. Con respeto, doctor, su ciencia ya lo dio por muerto. Mis hierbas le están devolviendo el hambre. Hambre de agonía. Mañana estará igual o peor. Le exijo que detenga esto. 2 expertos fracasaron. ¿Qué pierdo con intentarlo un día más? Si falla, al menos no quedará duda. Un día más, Ramírez. Solo 24 horas. Después, si no hay mejora clara, aceptaré su veredicto. María asintió en silencio. Sus manos temblaban, pero sus ojos no se apartaron del caballo. Al amanecer del tercer día, Aristócrata se puso de pie por sí mismo y caminó hasta la puerta del establo. No puede ser. Está de pie, sin cojear. ¿Cómo es posible? El caballo trotaba suavemente, el cuello limpio y la infección desaparecida, como si nunca hubiera estado ahí. Lo logró. El conocimiento de mi abuela no falló. María, esto es extraordinario. Necesito que me expliques exactamente qué le diste. Es una mezcla de corteza de cuachalalate, estafiate y otras hierbas. Mi pueblo la usa para infecciones profundas. María tomó un papel y escribió lentamente las cantidades y los tiempos de preparación. Se lo entregó sin dudar. Ella me entrega su secreto sin pedir nada a cambio. Esto podría valer millones o nada. Voy a analizar esto en mi laboratorio. Quiero entender científicamente qué contiene.
Esa noche, Anthony colocó la receta bajo la lámpara de su laboratorio. Un viaje impensable estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, Anthony llamó a su colega, el doctor Álvarez, y juntos prepararon un extracto concentrado de la infusión. Increíble. Este compuesto inhibe el crecimiento bacteriano incluso en cepas resistentes a la meticilina. No es una simple hierba, es un antibiótico de amplio espectro que la ciencia desconoce. Anthony, esto es una mina de oro. Podemos patentarlo y salvar millones de vidas mientras nos hacemos millonarios. Millones podría financiar cualquier investigación. Pero esto no lo descubrí yo, pertenece a María y su pueblo. No importa quién lo descubrió, sino quién lo patenta. La ley está de nuestro lado. Álvarez, esta mujer me entregó la receta sin condiciones. No puedo traicionar esa confianza. Confianza no paga facturas. Piensa en el prestigio, en el Nobel, todo lo que siempre quisiste. ¿A qué precio? Vender el conocimiento de una comunidad entera como si fuera mío. Por primera vez en su carrera, el doctor Anthony sintió que la respuesta correcta no estaba en ningún libro de medicina. El abogado de patentes fue claro. Puedes registrar el compuesto a tu nombre sin ninguna traba legal. Legalmente posible, pero moralmente imposible. Esa fórmula no nació en un laboratorio, sino en siglos de sabiduría. Esa noche, en la soledad de su estudio, Anthony extendió la receta manuscrita sobre el escritorio. Cada trazo tiembla, pero ninguna duda había en sus ojos cuando me entregó esto. Recordó a María arrodillada en el establo, aplicando la pasta con ternura, sin pedir más que una oportunidad. Ella no pidió dinero ni fama, solo dijo, por el caballo. Y ahora yo estoy contando millones. No puedo decidir esto solo. Tengo que hablar con ella antes de que la ambición me envenene. Apagó la lámpara, dobló la receta con cuidado y se dirigió hacia la cocina del personal. Desde lejos, oyó el raspar de una escoba. María aún trabajaba, ajena a la bomba que él cargaba en el bolsillo. La puerta crujió. María levantó la vista. El doctor no traía su bata blanca, sino una pregunta que partiría la historia en dos. Anthony la invitó a caminar por el jardín. Lejos de oídos curiosos, la fuente murmuraba como si también esperara una respuesta. María, tu receta contiene un antibiótico natural que podría revolucionar la medicina moderna. Vale millones. El dinero no es mío, doctor. Ese conocimiento es de mi abuela, de su abuela, de todo mi pueblo. No habla de posesión, sino de herencia. Su mundo no se mide en patentes, sino en generaciones. Las plantas nos curan porque la tierra nos las dio para compartir, no para vender. Así nos enseñaron. Entonces, propongo algo distinto. Registremos la patente a nombre de tu comunidad zapoteca, que sea de todos. ¿Se puede hacer algo así? ¿Confiar en un extraño con lo más sagrado que tenemos? Me aseguraré de que sea legal. Tú y los ancianos decidirán cómo usar las regalías. Si eso trae escuelas, agua limpia y una clínica para mi pueblo, entonces acepto. Esa noche, en el jardín, dos mundos trazaron una frontera nueva. Ni el robo ni la caridad, sino la justicia. A la mañana siguiente, Álvarez irrumpió en el laboratorio con un abogado de aspecto severo. Traían documentos y reproches. Anthony, estás perdiendo la razón. Regalar una patente millonaria a una comunidad indígena es un suicidio profesional. Suicidio profesional o resurrección de mi conciencia. Cada vez que cierro los ojos, veo a esa mujer curando sin pedir nada. La junta directiva del hospital ya preguntó. Si esto sale mal, tu reputación quedará hecha trizas. Anthony salió del laboratorio sin responder. Caminó hacia el establo, donde María cepillaba a Aristócrata con la misma paciencia de la primera vez. Ella no busca aplausos, solo quiere que el caballo viva.
Y yo estoy a punto de traicionar eso por miedo al que dirán. No, no voy a permitir que el miedo decida por mí. Esto es más grande que mi carrera. Esa tarde, Anthony y María se sentaron frente a un notario. Redactaron un contrato que reconocía a la comunidad zapoteca como única dueña del compuesto. Doctor, ¿usted cree que esto realmente funcione? ¿Que el mundo acepte que un pueblo indígena posea una patente? Si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Y si fracasamos, al menos fracasaremos haciendo lo correcto. El notario colocó el documento sobre la mesa. Las letras parecían pesar más que el papel. Anthony firmó primero, con trazo firme. Luego acercó la pluma a María. No estoy firmando por mí. Estoy firmando por cada niño que merece un futuro en mi pueblo. Entonces, Anthony abrió su computadora portátil. En la pantalla apareció el rostro arrugado de Don Tomás, el anciano del Consejo Zapoteca. María, hija, ese conocimiento no es tuyo ni mío, es de la tierra. Si este papel protege a nuestra gente, fírmalo. Gracias, Don Tomás. Que los abuelos que ya no están nos guíen. María tomó aire y trazó su nombre con la misma mano que molía hierbas. El notario estampó el sello oficial. A partir de hoy, esta fórmula no tiene un dueño, tiene un guardián, todo un pueblo. Al otro lado de la pantalla, en la plaza del pueblo, varias familias aplaudieron al escuchar la noticia. Por primera vez, un laboratorio no se llevaba el conocimiento, se quedaba donde nació. Días después, Anthony se encerró en su estudio con los datos del laboratorio. Escribiría un artículo que pocos se atreverían a firmar. Incluiré a María como coautora y al pueblo zapoteco como titular. Esto no es un paper, es un manifiesto. Con ayuda de un farmacólogo, detallaron la estructura molecular del compuesto y su origen etnobotánico. María describe cómo recolectan las plantas y cuál es su uso tradicional. Cada detalle importa. Se cortan al amanecer, en luna menguante. Se secan a la sombra. La luna menguante concentra la fuerza en la raíz. Anthony incluyó esas palabras en el manuscrito, no como folclore, sino como método. Luego presionó enviar. La pantalla mostró un acuse de recibo de la revista Nature. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier ruido. ¿Leerán el artículo o lo tirarán por ser de una indígena? A veces el mundo solo escucha cuando habla su idioma. Pasaron 2 semanas. Anthony revisaba el correo cada hora. María seguía barriendo pisos, pero sus ojos se iban al horizonte. La respuesta de Nature no llegaba. La incertidumbre era un animal que mordía los talones de ambos. Una filtración llevó el compuesto a oídos de una farmacéutica global. Un representante apareció sin aviso en el estudio de Anthony. Anthony, esta gente ofrece $10 millones por la patente. Solo tienes que firmar la cesión. No voy a firmar. La fórmula no es mía. Ya pertenece legalmente al pueblo zapoteco. Entonces nos veremos en los tribunales. Demandaremos para invalidar ese acuerdo comunal. Prepárate para la guerra. Anthony encontró a María en el jardín y le contó la amenaza. Ella escuchó en silencio, pero sus manos temblaban. ¿Qué podemos hacer contra una empresa así? No tenemos dinero para abogados. Tenemos algo más poderoso, la verdad. Convocaremos una rueda de prensa y haremos público el acuerdo antes de que ellos actúen. Esa noche, Anthony llamó a los periodistas. Un rumor de resistencia ancestral frente a un gigante farmacéutico empezó a correr. Si hablo ante las cámaras, ya no habrá vuelta atrás. Mi pueblo dependerá de mis palabras. Al amanecer, la sala de prensa estaba lista. Un silencio cargado de futuro aguardaba la palabra de una sirvienta y un médico. Los periodistas llenaron la sala. Cámaras y micrófonos apuntaban al podio vacío como armas. Estamos aquí para defender un hallazgo que no nos pertenece a nosotros, sino a siglos de sabiduría de un pueblo que ha sido ignorado.
El compuesto surgió de la humilde maleta de María, una sirvienta zapoteca, y por decisión conjunta, la patente es de su comunidad. Un silencio sepulcral cayó cuando María se levantó. Vestía su blusa oaxaqueña, descalza pero erguida como una ceiba. Las plantas nos hablaron antes que los laboratorios. Nuestros abuelos aprendieron a escucharlas. Hoy solo venimos a contar lo que ellas dicen. No buscamos caridad, pedimos respeto. Que nuestro conocimiento no sea robado, sino honrado. Las cámaras estallaron en flashes. Algunos reporteros aplaudieron, otros fruncían el ceño, incrédulos. A la mañana siguiente, los periódicos se partieron. Indígena descubre antibiótico frente a farsa o milagro. En las calles, grupos de activistas levantaban pancartas de apoyo. La presión pública empezaba a inclinar la balanza. Pero en la penumbra de su estudio, Anthony sabía que la guerra apenas comenzaba. La farmacéutica no se rendiría sin lucha. 2 semanas después, la farmacéutica presentó una solicitud de patente provisional, alegando que había desarrollado un compuesto similar. Anthony, su abogado dice que tienen pruebas de uso previo. Tu acuerdo comunal no vale si no puedes demostrar la divulgación pública. La divulgación pública fue la rueda de prensa y el contrato notariado. No pueden ignorar eso. Anthony no perdió tiempo. Con su equipo legal, presentó videos de la conferencia y el documento sellado ante la oficina de patentes. Pero la farmacéutica tenía recursos infinitos. Contrataron a un ejército de abogados para desacreditar el conocimiento tradicional como no patentable. Nos ven como ignorantes que no merecen tener derechos sobre sus propias plantas. Sin embargo, las protestas crecieron. Universitarios, activistas y comunidades indígenas marcharon exigiendo respeto a la propiedad intelectual colectiva. La opinión pública está matando su reputación. Los inversores están nerviosos. Tal vez retirar la demanda sea lo más inteligente. No nos detendremos. Esto no es solo una patente, es precedente. La historia nos juzgará. La balanza empezaba a inclinarse. Por primera vez, la farmacéutica consideraba retirar su solicitud. Una mañana fría, un comunicado oficial anunció que la farmacéutica retiraba su solicitud de patente. El costo reputacional era demasiado alto. María, retiraron la demanda. La oficina de patentes acaba de fallar a nuestro favor. La comunidad es la dueña legítima. No lo puedo creer. ¿De verdad ganamos? Sin dinero, sin poder. Ganamos porque la verdad tiene un peso que el dinero no puede comprar. La oficina de patentes emitió una resolución histórica. El conocimiento tradicional, documentado y divulgado, constituye una forma válida de invención protegible. Mis abuelos no tenían papeles, pero tenían memoria. Ahora esa memoria está escrita en las leyes. Sin embargo, en el jardín, Anthony y María compartían una inquietud silenciosa. La batalla legal había terminado, pero el reconocimiento científico aún flotaba en el limbo. Doctor y Nature han pasado semanas sin respuesta. Si nos rechazan, todo esto será visto como una victoria política, no como ciencia. La ciencia no siempre es rápida, pero es justa. Tarde o temprano, reconocerán lo que es verdad. Pero cada noche, Anthony revisaba su bandeja de entrada con el mismo ritual silencioso. La carta de Nature seguía sin aparecer. Fue un martes común cuando la notificación iluminó la pantalla. El remitente decía: Nature, nos complace informarle que su manuscrito ha sido aceptado. Además, deseamos presentar a la coautora María en la portada de nuestra próxima edición. María, lo logramos. Nature acepta el artículo y quieren tu foto en la portada. ¿Mi foto? ¿En la portada de una revista que leen los científicos del mundo? No puede ser real. Anthony la encontró agachada en el jardín, las manos aún manchadas de tierra. Le tendió la tableta sin decir una palabra
Doctor, esto es demasiado. Yo solo soy una sirvienta que aprendió de sus abuelos. Precisamente por eso debes estar en esa portada. Que el mundo vea de dónde viene el verdadero conocimiento. Esa misma tarde, reservaron un estudio fotográfico. María eligió llevar su blusa bordada y las hierbas que obraron el milagro. Mis manos sostienen plantas, no diplomas, pero si esta foto puede abrir puertas para mi pueblo, posaré con orgullo. La sesión capturó la esencia de una historia que ya no pertenecía a dos personas, sino al mundo. Un mes después, el ejemplar de Nature, con el rostro de María, llegó a los puestos de periódicos. La portada mostraba a una joven indígena sosteniendo hierbas y el titular, el antibiótico que nació en una maleta oaxaqueña. Doña Sofía, de camino al mercado, vio la revista. Su mandíbula se desencajó al reconocer a la sirvienta que tanto despreció. ¿Esa es María? ¿La que barría los pisos? No puede ser. En el kiosco de la esquina, María se detuvo frente a las revistas apiladas. Se quedó inmóvil, como si una fuerza invisible la hubiera clavado al suelo. Esa soy yo. Mi cara, mis manos, las hierbas de mi abuela. En una revista que leen en todo el mundo. Tomó un ejemplar con manos temblorosas. Al abrirlo, vio su nombre junto al de Anthony y un mapa de su pueblo. Abuela, lo conseguimos. Nuestro conocimiento ya no está escondido. Las lágrimas rodaron hasta mojar el papel. No lloraba de tristeza, sino de una alegría tan profunda que dolía. Anthony la encontró allí, acunando la revista como un tesoro. Sin decir nada, apoyó una mano en su hombro. Doctor, mire, hasta las sirvientas podemos cambiar el mundo. El artículo corrió como pólvora por laboratorios y universidades del mundo. Las regalías comenzaron a fluir hacia el fideicomiso del pueblo zapoteco. En el pueblo, camiones cargados de materiales llegaron al amanecer. La vieja plaza se llenó de planes y esperanza. Primero, el agua, que cada niño beba limpio. Luego, la escuela, que nadie se quede sin letras. En pocas semanas, se levantó una escuela con ventanas amplias y un pozo de agua potable en el centro. Ahora sí estoy lista. Iré a la universidad no para escapar, sino para volver con más fuerza. La beca completa llegó sin que ella la pidiera. La universidad quería a la joven que unió dos mundos. Serás la primera doctora de tu familia, pero llevas contigo a todo un pueblo. Volveré, doctor, con más conocimiento para ayudar más. Gracias por creer. En su primera clase de farmacología, el profesor mencionó el compuesto revolucionario, y María tomó apuntes con la misma mano que molía hierbas. El pueblo celebró cada calificación como propia. El ciclo del conocimiento, por fin, se cerraba con justicia. Los años de estudio forjaron a María. Pasó de barrer pisos a analizar compuestos en el laboratorio. Cada fórmula que entiendo me acerca más a mi pueblo. No estoy aquí para olvidar, sino para recordar mejor. Su tesis sobre el compuesto tradicional se convirtió en referencia obligada. Los catedráticos la llamaron puente entre dos mundos. Ya no eres la sirvienta que conocí. Eres la científica que siempre fuiste. Aún me falta un paso, doctor. Pero cuando regrese, será con todo. Mientras tanto, en el pueblo, la clínica abrió sus puertas. Una placa decía, Consultorio María. Miren lo que sembramos. Cosechamos agua, salud y esperanza. El día de la graduación, María vistió su blusa oaxaqueña bajo la toga. Este birrete no tapa mis trenzas. Las hace más grandes. Desde la primera fila, Anthony, ya jubilado, aplaudió entre lágrimas. La historia había cerrado un círculo perfecto. Al día siguiente de su graduación, María tomó un autobús de regreso al pueblo. Llevaba el título en la maleta que antes solo guardaba hierbas. La plaza del pueblo estaba adornada con flores y banderines. Don Tomás y el consejo de ancianos esperaban con sonrisas. Hija del maíz, bienvenida a casa.
Te fuiste sirvienta y vuelves doctora. La tierra te reconoce. Anthony, apoyado en un bastón, la abrazó frente a la clínica. Las letras doradas decían Consultorio María. Este es tu verdadero diploma, María, no el que cuelga en la pared, sino el que late en cada paciente. La primera consulta fue un niño con fiebre. María preparó un jarabe de estafiate y lo combinó con antipiréticos modernos. Tu abuela ya conocía esta planta. Ahora la ciencia nos explica por qué funciona. Los niños del pueblo la rodeaban después de cada consulta. Querían tocar su bata blanca, como si fuera un amuleto. Esa noche, una ceremonia ancestral honró a María. Danzaron bajo las estrellas y el humo del copal elevó plegarias de gratitud. Esto es lo que defendimos. No una fórmula en un frasco, sino una forma de vida que no se apaga. 10 años después, María subió al escenario de un congreso mundial en Ginebra. Su blusa oaxaqueña brilló bajo las luces. Este compuesto no lo descubrí yo. Me lo enseñaron mis abuelos y hoy salva vidas en todo el mundo. En la plaza del pueblo, una pantalla gigante transmitía la conferencia. El bastón de don Tomás presidía la reunión. Anthony se habría emocionado. Su retrato está en la clínica junto al de Aristócrata. Al finalizar, una niña de trenzas se acercó a la pantalla y tocó la imagen de María con la punta de los dedos. En sus ojos brillaba la misma chispa que María tuvo al ver a Aristócrata por primera vez. Ella será la próxima. La sabiduría no termina, solo cambia de manos. El ciclo continuaba. La maleta de hierbas ahora era un laboratorio, pero la raíz seguía siendo la misma, porque cuando el conocimiento se comparte, no se pierde, se multiplica, y en cada curación, el espíritu de María y de su pueblo seguía vivo. Al atardecer, María salió a caminar por los viejos pastizales. A su lado, Aristócrata, con el lomo plateado por los años, levantó la cabeza al sentir su presencia. El caballo apoyó suavemente el hocico en su hombro, igual que aquella primera noche en el establo oscuro. Sin ti, Aristócrata, nada de esto habría comenzado. Eras la chispa que encendió todo. Una imagen fugaz cruzó su memoria. Ella misma, décadas atrás, arrodillada en la paja, aplicando la pasta verde sobre su herida. Aristócrata resopló, como si también recordara, y dio un paso lento hacia el horizonte. María lo siguió, descalza sobre la tierra que tantas veces había curado. Todo lo que necesitábamos ya estaba aquí, en las plantas, en los animales, en la memoria de los viejos. Solo había que escuchar. La silueta de ambos se recortó contra el cielo anaranjado. Una mujer y su caballo, unidos por algo más grande que la ciencia. El viejo aristócrata, por primera vez en años, trotó libremente hasta desaparecer en la luz, y su galope, sordo y constante, siguió latiendo mucho después de que el sol se pusiera. El sol se ponía sobre la clínica María, tiñendo de oro las letras que honraban un nombre y un pueblo. Dentro, una niña de trenzas oaxaqueñas miraba por el microscopio una hoja de estafiate. Sus ojos brillaban de curiosidad. A pocos metros, en la nueva escuela, otros niños escribían en pizarrones con tiza de cal. El agua corría limpia en la fuente central, regalo de una fórmula que nunca quiso ser de nadie. María, desde la ventana, observaba todo en silencio. No necesitaba decir nada. El retrato de Aristócrata colgaba tras ella, y el bastón de don Tomás reposaba en la esquina. La niña levantó la vista del microscopio y sonrió. Había visto mundos escondidos en una hoja. En esa imagen, diminuta pero infinita, se resumía todo, porque el conocimiento, cuando se comparte, no solo cambia el mundo, lo devuelve a sus raíces. Y así, en un rincón de Oaxaca, siguió latiendo el corazón de una historia que nunca terminará de contarse.